Buenos días, mi nombre es Jack Silverman y quiero agradecerles al jurado por estar presente en esta presentación, al Instituto SEADE y al doctor Carlos Newland por permitirme presentar esta tesis doctoral que se basa en un diseño de un modelo innovador en la EBR en Lima, Perú, y cuyo título es Análisis de la participación o colaboración público-privada, PPP, propuesta de un modelo de Estado consorciado para una educación de calidad que llamamos ESSEC en distritos urbanos marginales de Lima. Pasamos del índice estándar a la problemática, en la cual intento abordar nuestras contradicciones como país. Y en estas contradicciones encontramos que tenemos 10 años de crecimiento sostenido, liderando el mercado latinoamericano, una reducción importante de la pobreza, pero que se ha estancado en los últimos años, y un índice de competitividad bastante reducido, que además viene en tendencia decreciente. ¿Cómo se explica esto? Se explica primeramente porque hemos tenido una muy buena responsabilidad y equilibrio macroeconómico, donde tenemos una inversión privada que es reconocida como necesaria, digamos que es casi el 80% de nuestra inversión total y representa casi un 18% de nuestro producto. Además, es un motor importante de nuestro crecimiento y, sin embargo, encuentra resistencia frente a la minería y actividades extractivas. Sin embargo, en educación ya hay una presencia importante del sector privado. Uno de ellos es el modelo de Innova Schools, con cerca de 50 colegios y 40.000 estudiantes, con presencia en Perú y en México. Cuando analizamos la pobreza, encontramos que de los 7 millones de pobres que hay en el Perú, 1.4 de pobres vienen en Lima, y en el mapa encontramos que en la zona blanca es Lima metropolitana, donde vivimos nosotros, pero muy cerca a Lima, en zonas de casi a 10-15 kilómetros, funcionan barrios de alta pobreza, donde están los morados más pobres y los rosados de menos, que están muy cerca de Lima, y son poblaciones que casi cuentan con 6 millones de migrantes y 4.500 barrios urbanos marginales. La informalidad se expresa en que 3 de 16 millones de trabajadores son formales, con lo cual casi la mayoría son informal. Tenemos una presión tributaria de 12.5, con lo cual la capacidad de gasto del presupuesto público es limitada. La informalidad es un causante de estos bajos ingresos. Y tenemos un problema que es una crisis fuerte de aprendizaje que se expresa en 3 maneras. A nivel de comprensión lectora y matemática, estamos reduciendo año a año. Hemos quedado últimos en el rendimiento escolar con las pruebas PISA del OCDE. Y tenemos casi un 50% de niños menores de 3 años con anemia, lo cual evidentemente reduce la posibilidad cognitiva y desarrollo físico de los niños. Para finalizar, tenemos un importante déficit de infraestructura social pública educativa que le expreso en un video que lo hice cuando estuve en el Minedu, donde lo que se busca es describir la situación de los padres que viven en estas zonas y cómo en lugar de un congreso que quiere regular el precio, buscamos dar información para que sigan mejor. El video es ilustrativo. Él es Ricardo, mi hijo, y se levanta temprano para bajar el cerro y llegar a su colegio. Cuando sea grande, aspira a ingresar a una buena universidad. Pese a ganar poco en nuestro puesto de mercado, mi esposo y yo siempre hemos buscado lo mejor para nuestro hijo. Decidimos hacer un esfuerzo y cambiarlo de colegio particular. Cuando le pedimos los certificados al director, se negó a entregárnoslos. El colegio era informal y no podía otorgar ningún documento. Para prevenir y enfrentar este tipo de casos, infórmate y reporta en identicole.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y la pregunta final de la problemática es si realmente estamos cumpliendo con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que habla de que garantizamos una educación inclusiva, equitativa y de calidad y podemos promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y acá, ¿qué cuestiones aparecen? Primero, que los estudios indican que la pobreza se perpetúa. Si no hacemos nada, las familias seguirán siendo pobres las siguientes generaciones. Entendemos que la educación es una pieza vital si queremos generar ciudadanos más empoderados que aporten al Perú. Y ahí encontramos lo que siempre cito a Toffler, ¿no? con la tercera ola, que él habla un poquito del modelo de competencias, cómo pasamos de una ola agrícola a una ola industrial, a una tercera ola de la comunicación, pero que en Perú las 3 coexisten. Y que este nuevo rol de un Estado más reducido, donde una familia mucho más empoderada, mucho más integrada
y con estos medios de comunicación cambia de manera importante para un beneficio en un mundo mucho más humanista y más propositivo, donde pasamos de consumidor a prosumer. Y en este entorno buscamos que la escuela provea los aprendizajes que los niños requieran y que evidentemente, independientemente del entorno en que opere, la escuela debe enfocarse en el éxito de sus alumnos. Formulamos entonces, luego de abordar la problemática, cómo entramos a los objetivos. Vemos que la problemática la resumimos en 4 dimensiones en esta primera parte, hay 2 segundas, donde es la educación, los barrios urbanos marginales de Lima, los modelos de PPP y la gestión educativa. Y cada uno de estos problemas se interrelaciona con estos objetivos que hemos definido, que es conocer la problemática, experiencias de PPP, el mapa de actores vinculados a esta gestión educativa en escuelas públicas y cómo estudiamos esta valoración de los docentes. Pero estos 4 no son suficientes, sino que ir a un quinto nivel, que es justamente las políticas públicas y la economía conductual. Esto entra al 5º y 6º objetivo específico, que es el diseño de la propuesta innovadora, y incluyendo aportes de expertos y policymakers, y finalmente la 6ª que hemos encontrado en este previo estudio exploratorio, que es cuáles son estos paradigmas que están impidiendo que estos modelos puedan prosperar en una economía como la peruana. Planteamos como objetivo general analizar estos esquemas de PPP y cómo podemos promover un modelo educativo público innovador para la EBR, en la cual existe una participación privada en los barrios urbanos marginales de Lima, a la cual denominamos CESEC. Este modelo tiene un centro en la escuela, dentro de una red de escuelas, y 3 actores relevantes, ¿no? El sector privado, el Estado, el gobierno central, y en los barrios de Lima, las familias y la comunidad. Este famoso triángulo, al mismo tiempo, me genera una hipótesis que me orienta a la investigación y que me relaciona las variables. Dado que este modelo existen las condiciones para que eso sea una alternativa de gestión pública de calidad, eficiente y eficaz, que logre efectivamente ampliar la cobertura educativa en la EBR en los BUM de Lima. Cuando vamos a la matriz de consistencia, que nos permite evidentemente construir mejor las bases teóricas de mi tesis y acceder a las fuentes, hemos definido en esta matriz que la tiene en la tesis cómo partimos de los objetivos específicos, los 6, a las variables que estudiamos. Entre las variables es la escuela, los barrios urbanos marginales, las PPP, el Estado como gobierno central, los actores sociales, los docentes y las escuelas privadas que ya tienen modelos de PPP operando. Y cada uno de ellos tiene indicadores que nos van a permitir justamente ir a las fuentes primarias, a las secundarias y las terciarias que las mencionamos en la lámina. Cuando vemos el marco teórico y logramos este análisis, encontramos que las fuentes más importantes se encuentran en Estados Unidos, algunas en Canadá, muchas en España y en Perú. Tenemos casi un 27% de fuentes nacionales, y lo otro que encontramos es que son de reciente publicación. Al ser una tesis de carácter descriptivo exploratorio, evidentemente tenemos muchos documentos y papers recientes, tanto journals como informes de entidades gubernamentales o multilaterales que lo vimos en la lámina pasada. En el marco teórico intento describir los elementos del estado de la cuestión que hemos utilizado en esta investigación, y lo más relevante es cómo esto se relaciona de manera significativa, ¿no? Partimos de una escuela en un entorno cambiante, con estudiantes diversos, en lo cual vemos si el objetivo es el aprendizaje en la escolaridad, si realmente cumple su rol de formar ciudadanos libres, con valores, orientados a una comunidad, y si realmente tenemos un factor de innovación en estas escuelas en contextos diversos y distintos. Y un Estado que se relaciona como gestión pública con estas escuelas, siendo escuelas públicas de manera de diseño, contratación, regulación y operación, y si es privada como solamente regulación y supervisión. Y en este esquema de relación entendemos que el rol del Estado es proveer calidad, y entendemos, como hemos puesto en la tesis, que la calidad es mucho más orientada no solamente a un proceso, sino también a la satisfacción del ciudadano, del usuario que recibe el servicio. Y buscamos luego que, como hemos analizado en el marco teórico, que si queremos tener un modelo industrial basado en un solo modelo para todos los contextos, de hecho estamos condenados al fracaso. Luego analizamos todas aquellas variables que están interrelacionadas, desde los barrios urbanos marginales, el estado de bienestar, el orden del aprendizaje frente a los factores que se alinean o desalinean, como los docentes, los recursos, los alumnos y la gestión educativa. Cómo aparece el sector privado que se une con el Estado para proponer estos modelos públicos privados, buscando evidentemente la cobertura educativa de calidad, donde el Estado no llegue de manera efectiva. Y encontramos un poquito la importancia de la EBR, ¿no?, como factor importante que hemos elegido por la importancia en el futuro de nuestro país. Pero esto no será posible si no encontramos al actor de los diseñadores de políticas educativas, los policymakers, que evidentemente en relación con la gestión pública y con los privados buscan evidentemente a través de la economía conductual
moderar o permitir o incentivar el comportamiento de ciudadanos hacia objetivos que son siempre el tema del bienestar. Como investigador busqué ver cuáles sesgos tengo y estas son las palabras que salen de uso más frecuentes en el marco teórico, donde sale Harry Patriños, el autor que más he referenciado, que es un investigador del Banco Mundial, sale el tema de aprendizaje, escuelas, docentes, sector, países, sistemas. Entramos al punto 5, que es nuestra metodología, y en esta metodología claramente buscamos, lo que más me ha gustado o mi experiencia es esta actitud abierta, expectante y creativa que da este modelo flexible. Claramente es una investigación del tipo exploratoria descriptiva, aplica un modelo conceptual inductivo, vamos descubriendo verdades, conceptos, vamos describiendo constructos en el tiempo y vamos avanzando y retrocediendo en base a estos descubrimientos. Y para lograr ya la parte de trabajo de campo hemos aplicado un diseño transversal, no experimental, en los cuales primero logramos unas entrevistas a 16 policymakers, entrevistas semiestructuradas, y luego para identificar la variable docente, cómo el docente puede oponerse o aprovechar este modelo para su desarrollo, acudimos a 5 escuelas para lograr 290 encuestas a docentes que trabajan ya en modelos con PPP que vamos a escribir más adelante. Finalmente hemos utilizado el Atlas TI para la parte cualitativa y el SPSS para todo el tema de modelamiento descriptivo de las encuestas que hemos hecho con los docentes. En el capítulo 6 analizamos los resultados de la investigación y vamos cumpliendo, como hemos dicho, uno a uno los objetivos. Hemos diagnosticado la EBR en los boom de Lima, donde hemos encontrado evidentemente brecha de infraestructura, crisis de aprendizajes, padres que eligen escuelas privadas informales con el daño consecuente que obtienen, un Estado ausente que provee informalidad y corrupción. Sin embargo, en este mismo entorno que parece complicado, encontramos modelos exitosos, como Fe Alegría, Coprodeli, que son modelos que el Estado tiene, que llamamos convenios de gestión privada, que lo otorgan a una escuela pública, la gestión a una parroquia o a una institución religiosa sin fin de lucro, y que eso opera el modelo. Y eso funciona en estos barrios donde aparece toda esta supuesta crisis que encontramos. Luego, evidentemente, este diagnóstico pasamos a evaluar las PPP en el mundo y encontramos que en el Perú, pese a que la normativa es buena, bien calificada, no está funcionando. Y en esta contradicción que hemos tenido, encontramos que el Perú ejecuta los Juegos Panamericanos de este año en un modelo de gobierno a gobierno con gobierno británico, empleando un concepto de PMO que es que tercerizó toda la adjudicación, con lo cual a través de un convenio que se llama NEC, Networking por Ingeniería, logra que se avance el proyecto con contrataciones de casi $1.000 millones, en los cuales se contrató infraestructura y servicios de manera transparente, pública, llegando a los objetivos, cuando se hace profesionalmente. Y cuando vemos un poquito cómo estos entornos de PPP funcionan en el tiempo, hemos visto de entornos bajos a altos, desde un modelo 100% público a un modelo integral, que es el modelo chileno de vouchers, donde prácticamente le entregabas al papá un voucher justamente que le permitía elegir dónde iba a estudiar el hijo. Nosotros nos vamos a enfocar en el modelo comprometido, donde evidentemente buscamos que la gestión educativa privada participe o intervenga o mejore la calidad de las escuelas públicas. Cuando analizamos los PPP en el mundo y hemos hecho una tabla comparativa de modelos, hemos analizado el modelo voucher de Chile, que es el más abierto, a modelos como la escuela charter en Alberta, Fe Alegría en Venezuela y Perú, Conexión en Colombia, el modelo británico, que es un modelo muy estructurado que hemos utilizado para todo el tema institucional, y los colegios concertados de Cataluña, que también tiene un modelo interesante de participación en los colegios públicos. Estos modelos cada uno tiene una particularidad, ninguno es extrapolable a otro contexto, pero permiten bastantes experiencias importantes en las 4 dimensiones de la gestión educativa. Sin embargo, cuando encontramos un poquito la discusión siempre si la PPP es privatización, en este grafiquito de la derecha en la parte inferior vemos un poquito que todo se basa en cómo se distribuyen los riesgos. Si tenemos un esquema 100% privatizado, obviamente es un modelo de riesgo privado 100%. La PPP está entre la concesión y un servicio público tradicional, con lo cual tiene un riesgo compartido, pero el Estado todavía tiene un liderazgo importante en este concepto. Cuando vemos un poquito en esta balanza cuáles son los elementos a favor y en contra, los elementos a favor son evidentemente la mejora, y lo dice Patriños, de un entorno competitivo, abierto, transparente, que permita al padre la libertad para elegir la mejor oferta educativa para sus hijos. Evidentemente amplía la cobertura y logramos medir resultados de manera transparente. Podemos lograr evidentemente que las habilidades de gestión privada vayan al sector público y viceversa.
Logramos evidentemente poner claramente una matriz de riesgos de manera transparente y evidentemente lo que buscamos como oportunidad es que el Estado desarrolle capacidades, ¿no? Que permita gestionar la calidad porque es finalmente el ente rector. Sin embargo, todo eso que parece a favor de manera racional parece en contra de la parte emocional. Primero es que como es un fenómeno de reciente investigación, tanto en la gestión educativa como en las PPP, no hay mucha evidencia. Al no haber evidencia, es difícil que sostengas algo que va a ser exitoso ex ante. Y el segundo punto, que es lo más relevante en nuestra realidad latinoamericana y peruana, es este concepto de no a la privatización, que se considera que la educación como tal es un servicio que no es mercado, porque sus resultados se van después, inclusive la salud. Puedes verlo inmediatamente, la educación cuyo resultado siempre se da después, con lo cual este efecto de no lo vemos en un montón de actores que vamos a escribir más adelante. En el objetivo 3 lo que definimos fue, bueno, cómo mapeamos estos actores sociales en la gestión educativa y uno a uno de los actores describimos cuáles son aquellos intereses que son alineados y cuáles son los que están en conflicto. De cada uno de los actores, que he puesto algunos acá, y salen de hasta las autoridades locales y congresistas, que evidentemente siempre sale estos temas emocionales del no a lo privado y buscan un protagonismo, evidentemente, para ganar ciertos votos. Cerramos el objetivo 3 utilizando un modelo que es el modelo de Steve Winston, en el cual es cómo podemos analizar y calificar estos grupos de interés a través de la combinación de lo que llamamos poder e influencia con la amenaza de cooperación de cada actor para entender el potencial de las relaciones cooperativas y a través de ellos buscar una estrategia de comunicación para cada uno de ellos. Con el gobierno tendremos que colaborar con el tema de comunidad y burocracia, evidentemente buscar un apoyo, defensa. Buscamos implicar y vincular a los padres de familia, a los docentes, los directores, las empresas privadas y obviamente buscar de monitorar y controlar a aquellos grupos opuestos como los sindicatos y los políticos de autoridades que buscan un protagonismo. Para cada uno de ellos definimos una estrategia importante de comunicación, de trabajo, que es importante en el tema de la economía conductual, ¿no? Donde lo más irrelevante es que el docente es parte del problema o parte de la solución. Acá creemos que es parte de la solución. En el objetivo 4 buscamos cómo el docente valora la aplicación y utilidad de la gestión educativa en sus 4 dimensiones dentro de este proceso que llamamos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, en estos modelos de PPP donde trabaja. Y de estos 290 docentes, 84% son femeninos, edades que van entre 26 y 40 años principalmente. Y la evaluación que hacen estas encuestas valoran mucho la dimensión pedagógica. Hemos preguntado sobre el tema de autonomía y la valoran de manera relevante, pero encuentran dificultades en las niveles de servicios en la administrativa. Si bien valoran la pedagógica, encuentran que la administrativa no encuentra servicios y esto, al no disponer servicios, evidentemente perjudican su rol pedagógico en el aula. En el tema de la dimensión institucional, sí entienden los actores, pero todavía tienen un poco difuso el rol de que cada uno opera. La dimensión más importante que ellos describen es la comunitaria, cómo logran una identidad y compartir valores y cultura con la comunidad donde operan, especialmente en un barrio urbano marginal, y cómo logran un trabajo colaborativo, ¿no? Es la más valorada la comunitaria, y se encuentran que pese a que ha avanzado mucho, hay oportunidades de mejora, específicamente en los incentivos a docentes, dado que siguen siendo públicos y se manejan bajo una administración pública. Segundo, cómo evidentemente estas escuelas tienen una transparencia en la rendición de cuentas, cómo se determina un mejor modelo de gobernanza en estas escuelas, mucho más transparente, mucho más claro. Y finalmente, cómo no se da en ciertos casos la autonomía del docente, que es importantísima como modelo de enseñanza y aprendizaje para el alumno. Es valorado mucho el rol del director, que lo hemos puesto en la tesis, cómo el director es un verdadero líder en estas escuelas, y cómo el concepto de red, mucho más cercana, no tan amplia, con un estado muy grande, sino más corta, permite a los docentes colaborar y aprender de sus pares. Un estudio que hemos incorporado también es cómo el docente Fe Alegría logra progresar mejor que un docente público de otra escuela, y se evidencia a través de estudios de maestría, a través de mejoras económicas en vivienda y en artefactos, que es lo que publico en la tesis. Y la parte más interesante es que cuando logro, evidentemente, entrevistar a los policy makers, he elegido a 4, que son 4 que mencionan puntos relevantes y más que temas a favor son un poquito detractores. ¿Por qué no se aplicaría el modelo? He elegido 4 de 16, que son Kia Miranda, Hugo Ñopo, Daniel Alfaro, exministro de Educación, y María Antonieta Alba, que todos han colaborado con esta tesis. Van a escuchar uno a uno esos audios. Hay muchas características en el Perú que, además, por nuestra idiosincrasia,
la sensibilidad del sector educación y las demandas insatisfechas que ha habido, hay que trabajar un modelo peruano. O sea, yo apostaría por un modelo peruano y no copiar un modelo extranjero, en primer lugar. Lo segundo, creo que el modelo de Fe y Alegría lo que demuestra es que hay una gestión de la escuela que permite trabajar con mejores índices de calidad, con mejores números, indicadores, que teniendo los mismos maestros del concurso de la escuela pública pueden lograr distintos resultados. Entonces hay una combinación que tiene que ver con quién dirige la escuela, que todavía justamente falta trabajar, indagar, identificar para poder ver cuál es ese combo que nos cae bien. Comencemos con modelos PPP de gestión de infraestructura educativa, construcción de escuelas, equipamiento, etcétera, y sobre la base de esos avances, de repente después, en algunos años, se puede pensar en los otros modelos de gestión. Si fuese escuela nueva, si aseguras gratuidad, podrías esa variable de la gestión pedagógica tomarla en consideración. Aunque pensándolo ahorita dos veces, los sindicatos tienen la vida imposible. ¿Verdad? Ahorita socialmente no sé si estemos en esa línea. Pero lo que sí que la condición económica es que para poder hacerlo rentable tienes que tener cierto nivel de escala. Porque el due diligence para hacer una APP, cooperación, como lo quieras llamar, por el camino que tú pases, no puede financiarse con una sola participación, ¿no? El due diligence es más grande que tu inversión. Entonces sí tienes que tener cierta escala y repetición en el proceso. Creo que bajo esas dos condiciones tendría mucho éxito una APP urbano marginal, teniendo en cuenta que la APP es un modelo, podría llegar a ser un modelo de, digamos, como crecimiento de prefabricado, ¿no? O sea, es decir, es más fácil de replicar, más fácil de poner, sumar intereses y colocarlo, que el público que tiene demasiadas trabas como para abrirse espacio, el público privado podría responder más rápido, en un momento en el cual los movimientos demográficos del país son demasiado rápidos y poco predecibles. Entonces, en 10 años tenemos el distrito más grande de toda América Latina en San Juan del Lurigancho. O sea, hace 20 años eso nunca se nos ha pasado por la cabeza y ahora sucedió. La percepción que yo tengo, que incluso Fe y Alegría, que es una cosa de 40 años, la relación que tiene el Estado con ellos es bien informal, incluso en las formas del financiamiento. Hace 2 años conseguimos que el Estado le dé 4 millones de soles a Fe y Alegría, pero no hay un sistema de rendición de cuentas, no sé si esa plata ha mejorado logros, entonces, o sea, tipo mañana, o sea, creo que sí, hay mucho espacio para colaborar con el privado, pero creo que tienen que pasar algunas cosas en temas de marco institucional. Todos estos 4 objetivos previos nos llevan al quinto objetivo, que es cómo ya llevo la propuesta de un modelo orientado, ¿no?, a una gestión pública de calidad. Y acá, desde la lámina inicial, que era la hipótesis del modelo, lo que hemos encontrado es que un pilar fundamental es que, por un lado, el Estado es el ente rector de la calidad, es el finalista y profesor del EBR y claramente debe liderar este modelo, pero tiene 2 ángulos importantes. El lado derecho, que es la más relevante y que hoy día tiene que seguir desarrollándose, es el marco institucional, con el cual es un desarrollo de capacidad de gestión pública, donde tengamos claramente modelo de competencia, de transparencia, de enfoque a resultados, donde tengamos claramente lo que hemos llamado el valor por el dinero, donde tengamos integridad. Esto es relevante. Y por otro lado, un sector privado mucho más orientado al valor humano, a la responsabilidad, a la sostenibilidad. Todo este concepto importante de este capitalismo consciente que llamamos, donde está orientado mucho más a un tema de valor-valor. Y estos factores se unen y sobre el liderazgo del Estado logramos que, como 5 características, cómo logramos que tengamos liderazgo transformado en una calidad, autonomía y rendición de cuentas por una escuela, un mapa de actores bien definido donde tengamos una gobernanza clarísima, donde el estudiante es el protagonista de este proceso. La gestión educativa se desarrolla bien claramente en estos 4 constructos que parten de Frigerio, de la UNESCO, y cómo esto se desarrolla en estas 4 dimensiones. Y finalmente, esta matriz de riesgos que vamos a escribir, que genera no solamente una mejor gestión, sino al mismo tiempo permite manejar indicadores de gestión que permiten justamente la rendición de cuentas. Este modelo permite una codificación del modelo y permite un modelo propuesto mejor para los policy makers. En el mismo objetivo, hemos establecido un modelo que es de transferencia de riesgos en esos actores, y en la lámina izquierda lo que tenemos es el ESEC como ente central, con el Estado como sector público liderando, mandando las especificaciones, definiendo el modelo como tal, pero el sector privado al lado derecho,
de un mercado de capitales compuesto por las AFPs y instituciones grandes financieras que forman parte de este modelo para financiar adecuadamente este proyecto, con el Estado como garante, y un EC compuesto de una aseguradora, que es parte del modelo británico, y empresas especializadas tanto en la parte de construcción como en la parte de facilities, tanto en la parte hard o soft, que ayudan a que la gestión administrativa sea de buena manera orientada a una disponibilidad de servicios. Y esta matriz se va al lado derecho, donde tengamos cada uno de los riesgos definidos y quién es responsable de cada uno, ¿no? Desde factores macroeconómicos, eventos de fuerza mayor, penalidades por plazos y objetivos educativos, donde cada uno de ellos está, digamos, responsabilizado por cada uno de estos riesgos que se manifiestan. Y vamos a la parte que para mí es la más linda de la tesis, que es la parte de los paradigmas, que son aquellos 10 paradigmas que he encontrado que hacen que se perciban como inamovibles en la cultura popular peruana o en la prensa peruana, que creo que si no los ponemos a debate nunca cambiaremos, ¿no? Y la economía conductual debe precisamente orientarse a cambiar estos paradigmas que van de la mano de un poco de este populismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es realmente gratuita la educación, sabemos que no. Si realmente una familia pobre sabe administrar su dinero o la maneja mejor un burócrata en el ministerio, nuevamente un concepto totalmente discutible. Si realmente vamos a resolver un problema del futuro con recetas del pasado. Si realmente seguimos pensando en la cobertura como enseñanza y no medir por los nuevos objetivos que miden realmente el aprendizaje o la ciudadanía o los valores. Si realmente el Estado puede por sí solo brindar todo el servicio de calidad a toda la población. Si realmente toda iniciativa privada que genera lucro es mala para la sociedad. Si realmente existe un único modelo para todo segmento poblacional y realmente si podemos hacer valer el efecto de las ventanas rotas, si ponemos un lindo colegio en una zona urbana marginal, si todo lo demás no florece alrededor, ¿no? Y realmente si la educación es aquella herramienta que forma a ciudadanos capaces de esforzarse por un bienestar común. Entonces son 10 paradigmas que están acá, que lo tienen acá y que evidentemente plantean un debate importante, porque si resolvemos esto, lo desencadenamos, pueden cambiar muchas cosas en el Perú. Y llegamos a la parte 7, que son las conclusiones, donde yo en estas conclusiones busco rendir cuentas sobre mi compromiso en la investigación. Y ahí voy a pasar rápidamente desde que es importantísimo explorar nuevas fórmulas colaborativas, innovadoras y sostenibles que permitan al Estado cumplir con su función. Creemos que las BUM son un escenario importante para probar modelos nuevos, porque existen todas las carencias adecuadas y las fortalezas que tenemos para poder hacerlo posible. Creo que si bien es cierto, ya hay experiencias exitosas en PPP, zonas vulnerables. Creo que evidentemente tenemos que buscar ya nuevas fórmulas que se apoyen en esta experiencia y mejorarlas para la mayor escalabilidad y cobertura en zonas donde se requieren. La importancia de la gestión educativa como un modelo que permita claramente medir en 4 dimensiones: la administrativa, institucional, la pedagógica y la comunitaria. Cómo logramos interactuar con estos actores sociales, lograr consensos, trabajar justamente de manera conjunta para lograr no solamente el cierre de la brecha de infraestructura, sino lograr la educación de calidad que buscamos, ¿no? Y buscamos al mismo tiempo cómo logramos desarrollar capacidades en el público y el privado para generar este bienestar y, lógicamente, relevantísimo, buscar un compromiso político. En la siguiente lámina buscamos que evidentemente estos paradigmas que hemos encontrado, si no aplicamos la economía conductual, seguiremos estando en el mismo punto de partida y no haremos un cambio que es tan importante y necesario. Buscamos evidentemente que, pese a la existencia de sindicatos políticos que han en contra de este modelo de una democracia estatal, encontramos que los docentes con verdadera educación se comprometen, buscan el cambio y evidentemente se transforman para un bien común, que es el bien de la educación y el bien de la sociedad. La importancia de la materia de riesgos, que cuantifica y identifica riesgos, que lo hace de manera clara. Hemos visto cómo en las entrevistas el Estado no es capaz todavía de poder manejarlo adecuadamente, pero pese a todos estos componentes que hablan a favor del modelo de manera racional, hemos encontrado que no existen las condiciones. Creemos que pese a que el modelo racionalmente aplica, es idóneo, cura necesidad, tiene los elementos, está bien detallado y escrito, hoy día no tenemos ni liderazgo, ni el alineamiento, ni la capacidad como país para romper estos paradigmas y que están hace muchos años en este país, con lo cual tenemos que rechazar la hipótesis. Sin embargo, como las recomendaciones evidentemente parten de una crítica, de una capacidad crítica reflexiva mía del investigador, sí creo que verlo del punto de vista positivo es: tomemos un piloto basado en este modelo,
en la cual tenemos una escuela en mal estado, donde podemos construirla, rehabilitarla, y por ejemplo, hace 5 años, mientras desarrollamos capacidades del Estado y el sector privado, logramos pues hacer funcionar el modelo, aprendemos, medimos, generamos indicadores, comprometemos al docente, a la comunidad, aprovechando lo que ya existe como experiencia, ¿no? Dado que las PPP son complejas, de largo plazo, de 25 años, demandan grandes inversiones, tiempo y recursos, evidentemente demandan un tiempo para prepararse. Creo que el Estado en simultáneo debemos poner en valor la profesión docente, meritocrática, cómo logramos dar los recursos para que logren cumplir con su rol, y el rol importante del director en este modelo protagónico de cambio transformacional. Queremos también que el sector privado debe ponerse un poco las pilas. Creemos que este concepto de corrupción, el concepto de lavajato con las constructoras y demás, creo que ha sido un daño muy importante en la credibilidad y confianza del sector privado, y creemos que es una oportunidad importante justamente para dar un paso adelante buscando la sostenibilidad con un futuro más cooperativo, humano y positivo. Creemos que un reto importantísimo es medir el aprendizaje y no medirlo solamente con pruebas estandarizadas que miden matemática o lenguaje. Creemos que hay un paso más allá. Y la parte importante que es la estrategia de comunicación. Yo creo que es pilar en el tema de entender a esos actores, cuáles son los intereses, buscar un espacio dialogante, participativo, donde buscamos conclusiones, buscar la sensibilidad de aspectos claves como los costos reales de educación, qué indicadores se van a usar para realmente medir la gestión educativa, cómo usamos experiencias exitosas y de alguna manera cómo creamos estas instancias permanentes de diálogo para un seguimiento del proyecto, y lo más relevante es cómo se resuelven conflictos. Finalmente, buscamos que con este modelo aportemos evidencia estadística, que sigamos construyendo una realidad diferente en unos contextos, y evidentemente lo que queda pendiente y que no pudimos hacer y que creo que es importante es 2 cosas, ¿no? Un análisis detallado del rol de los padres como un actor relevante en este modelo a nivel de identificar justamente sus intereses y sus preocupaciones. Y segundo, un análisis más detallado de los costos, ¿no? Porque evidentemente partimos de la base de que la economía escala de 10 escuelas logran evidentemente buscar beneficios económicos, ¿no? Pero evidentemente el retorno de la inversión es importante también para el inversionista. Entonces esa parte faltaría como parte final, y con eso les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.